hace poco el gobernador de la entidad, Sergio Salomón Céspedes, dio a conocer un asunto de un desfalco bastante oneroso. Me parece, corrígeme la cifra, creo que son 600 millones de pesos. A ver, algunos columnistas que he leído de allá de Puebla, pues le están endosando ese asunto a quien fuera el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa. Tú que lo conociste bien, a ver, cuéntanos cómo está el asunto. Digo, más o menos sabemos cómo está el asunto, ¿no? O sea, pero me parece muy irresponsable así como hablar de alguien que ya no se puede defender. Me parece hasta muy cobarde el asunto, por algunos, te digo, columnistas que he leído, y pues no me parece correcto esa parte. Así que tú que sí le sabes al asunto, cuéntanos, Javier, ¿qué pasó ahí? Mira, se trata de dos casos que han sonado mucho, uno por 2.700 millones de pesos, sí, que viene del año 2015, cuando era gobernador Moreno Valle. Sí, es cierto. Ahorita lo podemos explicar, son 2.700 millones de pesos que ya se pagaron, por otro lado, y este caso de 600 millones que tú comentas, de una supuesta inversión en un banco que tronó a los 3 meses que se hizo esa inversión, el Banco Acedo. En el primer caso de los 2.700 millones de pesos se trató de una operación que realizó Moreno Valle cuando era gobernador a través de una empresa privada que litigó con el SAT el regreso de 702 millones de pesos, ¿no? Entonces, al parecer ahí, utilizando algunas argucias legales, lograron recuperar esa cantidad de 702 millones de pesos que no fueron declarados por Moreno Valle como un ingreso dentro del presupuesto, Primer dato, o sea, recuperan 700 millones de pesos, o el SAT le regresa 700 millones de pesos, y no los registran como ingresos. Primera cuestión. El SAT en el 2018, eso ocurre en el 2015, lo que te estoy comentando, los 700 millones de pesos. El SAT litiga ante el Tribunal Administrativo esa cantidad, y el gobierno de Puebla en ese año es encabezado por Tony Gali. Es el año de la transición, y Tony Gali decide litigar ese caso, decide no pagar y litigar, y gana el SAT. En ese momento estábamos hablando de 1,000 millones de pesos, los 700 y otros 300 millones de pesos más que se habían acumulado por intereses al 2018. Se va Gali, termina el gobierno de Gali, y no pagan, dejan abandonado el tema, lo dejan litigando en segunda instancia, y viene el gobierno provisional de Pacheco en el 2019, a mitad del 2019. Sí. El secretario de Finanzas del gobernador interino Pacheco fue Estefan Chiriac, que ahora es diputado por el PRI. Del PRI, sí. ¿No? Él es el secretario de Finanzas de ese gobierno, y también deciden litigar, no pagar, ¿no? Litigar. Y el expediente sigue corriendo, el caso sigue corriendo. Y cuando llega el gobierno de Miguel Barbosa, la secretaria de Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa es la licenciada Teresa Corro, que venía del SAT, tenía esa experiencia del SAT, y también deciden lo mismo, seguir litigando para acreditar que efectivamente el retorno de los 700 millones de pesos había sido legal. Finalmente, en el 2022, el año pasado, en noviembre, ya viene una sentencia definitiva que le da la razón al SAT, y entonces tienes que pagar. Cuando viene el gobierno del actual gobernador, Sergio Salomón, se le notifica que hay esa resolución y que se tiene que pagar, pero que ya son 2.700 millones de pesos, que ya no son 700 ni 1,000, que creció. Pues ya creció el monstruo ese, y vamos a pagar y vamos a investigar a ver qué pasó, ¿no? O sea, pero de entrada ya. ¿Por qué? Porque estaba creciendo a un ritmo de 30 millones de pesos mensuales, ¿no? Los intereses del SAT. Entonces llegó a 2.700 y punto. Entonces ya se decidió pagar, creo que ya se pagó,
De hecho, por esa decisión se redujo en 100 millones de pesos la deuda, quedó en 2.600, está liquidada, y ahí ¿qué está ocurriendo? Que se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que pasó, por qué el SAT sí acreditó que ese retorno de los 700 millones de pesos fue una maniobra, fue una tranza, porque además ese dinero nunca se declaró dentro de las finanzas del Estado, y ahora sí que se la llevó Moreno Valle. No, se la repartieron entre la empresa que contrató y él, se repartieron esos 700 millones de pesos. Ahora el gobierno del Estado ya pagó esos 700 más los intereses que se acumularon todos estos años, ¿no? ¿Qué sigue en ese tema? Hay que investigar y hay que deslindar responsabilidades. El nivel de responsabilidad de cada uno de estos gobiernos, que fueron varios, el de Moreno Valle, el de Gali, el de Pacheco y el de Miguel Barbosa, en un problema que se suscitó por una tranza de Moreno Valle. Esa es la verdad. Sí. Y que fue creciendo, como dicen, esa bola de nieve, ¿no? Después fue puedes ahí criticar que por qué no la pararon, pero si yo no fui beneficiario de una tranza de Moreno Valle, ¿por qué vamos a pagar? Eso era un poco la lógica que decían todos los gobiernos. Si ese cuate se robó el dinero, ¿por qué lo vamos a pagar nosotros? Pues sí, nomás que se lo robó a nombre del Estado de Puebla. Sí. Ese es el punto. No se lo robó a nombre de Moreno Valle, sino a nombre del gobierno de Puebla, y pues tienes que pagar gobierno, ¿no? Ese es el punto. El otro es un caso de 600 millones de pesos que se hizo una inversión en el mes de junio del 2021 por parte de la Secretaría de Finanzas en una práctica que es muy... Es común. Muy común, ahora sabemos que es muy común. A mí me parece que es ilegal, Miguel, ¿eh? O sea, yo... Okay. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno le aprueba el presupuesto del Congreso al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, cuando te aprueban el presupuesto, te aprueban el monto y el destino. Ningún rubro hay, Miguel, de que tú puedas como gobierno jinetear la lana. Porque eso es lo que hicieron, jinetear la lana. Okay. Tenemos un caso más escandaloso todavía, que es el de Segalmex, que está plenamente acreditado. En Segalmex, ese señor Agreste, que era un funcionario de alto nivel, era el segundo abajo de Ignacio Valle, que sigue sin rendir cuentas allí en Segalmex. Ese señor Segreste tomó 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos del presupuesto de Segalmex para meterlo en la bolsa de valores, 6 meses, ¿no? Hay una ventana. Con el riesgo. El modus operandi es que hay una ventana de tiempo en la administración pública que va del mes de marzo, que es cuando se recibe el dinero, cuando Hacienda empieza a bajar el dinero, hasta el mes de septiembre, que Hacienda empieza a recoger lo que no te has gastado. Entonces, en esa ventana, que va de marzo a septiembre, no hay una fiscalización directa o una auditoría en ese periodo, y entonces lo que yo ubico que está ocurriendo es que algunos vivales agarran ese dinero, como el de Segalmex, lo mete a la bolsa, 5 meses, termina a los 5 meses su movimiento, recupera los 1,000 millones, los vuelve a meter al erario y se queda con los intereses, se queda con la ganancia, con la utilidad. Es decir, jineteó dinero público para ganancia privada, ¿no? Ese no era suyo. Clarísimo el caso de Segalmex. Ahora, puede ser una administración que diga, a ver, ahí tenemos el dinero parado, ¿por qué no hagamos lo mismo, pero declaremos ese dinero y esos intereses como parte del presupuesto? ¿Qué gobiernos han hecho eso? El gobierno de la Ciudad de México, el actual gobierno, el gobierno de Chihuahua, de Mar Campos, el gobierno de Puebla, el gobierno de Veracruz también lo hizo, el gobierno de Jalisco, ¿no? Varios gobiernos de distintos signos políticos, déjame, es lo que me llama la atención, o sea, no es un asunto de un color, sino de varios, en varios, de varios colores, haciendo lo mismo, y me parece que a partir de estos gobiernos es bajo la misma mecánica. Vamos a capitalizar el dinero que tenemos en 5 meses, 6 meses, metamos a un banco 500 millones de pesos, los rendimientos que se obtengan,
los vamos a declarar como parte de los ingresos del gobierno y se dispondrán para lo que sea necesario, ¿no? Programas, obras, lo que sea. Okay. ¿Qué pasó aquí en este caso? Que algunos gobiernos sacaron a tiempo su inversión. Ajá. Ahí está ya reportado como el gobierno de la Ciudad de México, 20 días antes de que truene ese banco, sacó su lana, el Banco Acero, 120 millones de pesos, algo así, ya, no pasó nada. Acá lo que tenemos es que en el plazo de inversión, que eran 6 meses, el banco truena a la mitad, a los 3 meses, y se genera un problema, porque en el momento en que se declara la quiebra del banco, lo que sigue es medio engorroso, porque tiene que ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que declara la quiebra, y la consecuencia de declarar la quiebra es la subasta pública de los bienes y activos del banco, ¿no? O sea, los vende, los pone a la venta, se junta una lana, y con esa lana, resultado de esa subasta, se empieza a cubrir a los acreedores, ¿no? Así funciona el esquema. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcance. Hasta donde alcance. Entonces, si tú eres el número 1 de los acreedores, pues ahí está. Yo tenía 100 millones, tronó el banco, regrésame mi lana, sí, como no, si alcanzaste, ahí está, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hasta donde yo tengo información, Puebla viene en el lugar 285 de esa lista, ¿no? Entonces, no se ha declarado todavía si va a alcanzar la liquidación de Banco Acero para cubrir hasta ese lugar o no. Eso no lo sé, no tengo esa información. Si va a alcanzar, pues te van a regresar tus 600 millones de pesos, no hubo problema, bueno, en fin, hubo un problema, pero no hay un daño al patrimonio, pues. O va a alcanzar para una parte, y entonces hay un daño patrimonial, o no va a alcanzar para ni un peso de los 600 millones, eso todavía está en litigio, o sea, eso todavía está en lo que es la quiebra de Banco Acero. Bueno, en ese ínter nos enteramos que eso ocurrió, se está atendiendo, ya hay una investigación por parte que ordenó el gobernador para ver a ver qué pasó, cómo es que se tomó este dinero para esta parte, y la responsabilidad administrativa que de ahí se desprende. Entonces, y si hay una responsabilidad penal también, ¿no? Entonces, ahorita se está en una investigación, pero sí, lo que me llama la atención es que no es una práctica de excepción, sino es una regla, ¿eh? O sea, todos los gobiernos, estoy descubriendo que todos los gobiernos lo hacen, y a mí me parece, te digo, que desde el punto de vista, yo he sido diputado local y federal, y nunca en una ley de egresos, porque va la ley de egresos, hay no hay una partida que diga que tú puedes ese dinero meterlo a jinetear. No existe, ¿no? Sí, jinetearlo. Pues sí, es esa. Pues, si sale bien la jineteada, pues qué bueno, y si sale mal, pues ya tienes un problema, ¿no? Entonces, ahora ya lo otro es que la oposición politiza, que si Miguel, no, yo creo que hay que... Ya es una chicharronero eso, ¿no? Seriedad, hay que hacer la investigación, no se está ocultando. Aquí también lo que hay que destacar es que quien anuncia eso es el gobernador con la Secretaría de Finanzas, o sea, no es resultado de que el INAI respondió a una solicitud. No es en los dos casos. Los dos casos es el gobierno del estado que dice, a ver, aquí hay un boquete de 2.700 que ya pagamos y que nos va a costar, Miguel, porque ese ya se pagó. Hay que investigar a ver quién fue el quién se robó la lana, pero el otro problema de eso es que de dónde vamos, o sea, esos 2.700 millones de pesos van a afectar otras partidas, ¿no? De presupuesto destinado a otras cosas para cubrir ese boquete, porque la decisión del gobernador es no pedir prestado, igual que Miguel Barbosa, o sea, no, igual como presidente, no vamos a pedir prestado. Entonces, ¿de dónde saco yo 2.700 millones de pesos para pagarle al SAT? Pues del mismo presupuesto, ¿no? Y los 600, pues vamos a ver, yo espero que ya en estos próximos días tengamos una investigación seria, sólida, de qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, por qué se cayó en eso, y si hay una condición para recuperar por parte de la ley de quiebras que se le está aplicando al Banco Acero, el retorno de ese dinero
de una parte de ese dinero o ya no retorno y entonces también saber qué procede, ¿no?